estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a compartir el TCD. Hoy 30 ya de mayo terminamos un mes más de este año 2023 y vamos a continuar hablando sobre 2 de Samuel 24 del 1 al 14. El título del día de hoy es La confianza puesta en el hombre. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas, e incitó a David contra ellos diciéndole: ve, haz un censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, general del ejército, que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de los habitantes. Joab respondió al rey: que Jehová tu Dios multiplique al pueblo 100 veces más de lo que es, y que pueda verlo mi señor el rey. Pero ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Sin embargo, las palabras del rey prevaleció sobre las de Joab y sobre lo de los capitanes del ejército. Se retiró pues Joab con los capitanes de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pasaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, junto a Gazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Osdi, de allí a Danján y a los alrededores de Sidón. Luego fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y por último se dirigieron al Negev de Judá y de Berseba. Después que terminaron de recorrer toda la tierra y volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, Joab entregó entonces el censo del pueblo al rey. Había en Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá eran 500,000 hombres. Después que David censó al pueblo, le pensó en su corazón y dijo a David a Jehová: he pecado gravemente por haber hecho esto. Pero ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Por la mañana, cuando David se levantó, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú escoge una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, se lo hizo saber y le dijo: ¿qué prefieres, que vengan 7 años de hambre sobre tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que haya 3 días de peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué debo responder al que me haya enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia, pero es preferible caer ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, que caer en manos de los hombres. En esta oportunidad seguimos viendo circunstancias por las que está pasando David, el rey de Israel, y vemos cómo dice la Biblia de que Dios le permite a David hacer un censo a Israel. Y es que la Biblia dice que Dios nuevamente se encendió contra los israelitas e incitó a David. Pero esto también quiere decir que en el corazón de David ya estaba el deseo de que pueda hacer un censo, y Dios permitió que lo haga. En David estaba la intención de censar un pueblo, no por simplemente saber cuál era la cantidad de personas que tenía Israel, sino que él quería saber la cantidad de hombres de guerra que contaba él, porque tal vez tenía duda de que Dios pueda ayudarlo en las batallas que puede enfrentar. Tal vez en su corazón había esa incertidumbre, ese temor que puede surgir de que Dios no sea capaz de cubrirlo contra sus enemigos. Y luego que David, a pesar que escuchó las palabras de Joab, que según lo que dice la Biblia, él no estaba de acuerdo con esto, pero David no escuchó. Y eso es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta.
el consejo de las personas que están a nuestro alrededor? ¿Escuchamos realmente el buen consejo? ¿Escuchamos a las personas que nos dicen y que nos sugieren tal vez hacer algo o dejar de hacer por nuestro bien? Eso es algo que nosotros debemos de considerar, porque muchas veces queremos tomar decisiones y nos cerramos tanto en nuestra opinión, olvidamos de repente que el consejo nos puede ayudar a alejarnos justamente de las decisiones que pueden hacernos daño. Pero a pesar de haber escuchado a David las palabras de Joab y dice de sus capitanes, continuó con su idea y se logró hacer este censo. Pero luego de hacerlo, David tiene en su corazón, reconoce que él ha pecado. Y es que David era un hombre de Dios. Él sabía lo que era correcto y lo que no era correcto delante de Dios. Y es que muchos de nosotros también, cuando cometemos errores, cuando vamos contra lo que dice la palabra de Dios, viene en nuestro corazón ese pesar, esa sensación de dolor, esa tal vez remordimiento que podamos sentir. Pero ese remordimiento muchas veces no nos lleva a pedir perdón a Dios y a reconciliarnos con Él, sino nos lleva tal vez a alejarnos de Él y a querer ocultar nuestro pecado. Pero David, el corazón de David, siempre buscaba acercarse a Dios, siempre buscaba hacer lo correcto delante de Dios. Y dice la última parte, dice: estoy en gran angustia, pero es preferible caer ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, que caer en manos de los hombres. Este versículo me hace recordar a lo que dice Mateo 21:44, que dice: y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Es lo que pasó con Saúl. Saúl estaba muy lejos de lo que Dios quería para su vida. Él no decidió reconocer su pecado y que vengan las consecuencias tal vez, pero que Dios lo cubra, que Dios lo salve, que Dios lo ayude. Él simplemente se cerró y se alejó de Dios. Pero David tenía otro corazón. Él, a pesar de haber pecado, él fue con humildad y reconoció su necesidad de Dios. Y dice: yo prefiero que Dios permita que caigan las consecuencias sobre mi vida, a alejarme de Dios y que venga todo ese daño que el mundo y que el enemigo me quieran hacer cuando estoy fuera de la cobertura de Dios. Nosotros debemos de saber de que el mundo nos ofrece muchas cosas, pero que esas cosas muchas veces nos llevan a lugares que nos pueden hacer mucho daño y nos puede traer mucho dolor. David era un hombre que tenía una gran responsabilidad, que era dirigir un pueblo, era dirigir una nación, gobernar. Pero ese lugar de poder tal vez muchas veces causaba en él olvidar que él no solamente, él era el rey de una ciudad, de un pueblo, de una nación, pero que había un rey de reyes que estaba sobre él y sobre todo el mundo, que es Dios, y que a él no le puede ocultar nada. Nosotros muchas veces olvidamos que tal vez nosotros tenemos dominio sobre algunas cosas. Dios ha permitido que tomemos control de algunas circunstancias, de algunas cosas, que manejemos y gobernemos algunas cosas. Debemos saber cómo estamos gobernando aquello que Dios nos ha dado. ¿Somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado? ¿Reconocemos nuestra necesidad de Dios y reconocemos la soberanía de Dios frente a lo que Dios nos ha dado? Debemos entender, reconocer, aceptar que nosotros no tenemos el control de todo y que si nosotros no sabemos gobernar correctamente, el mundo nos va a gobernar a nosotros. Hay una palabra también que está en el TCD que dice: de saber de dónde viene esta fuerza, dice,
de saber que Dios nos encomendó esta labor en vez de creer que nace de nuestra propia fuerza y poder. En otras palabras, se obtiene al no olvidar que nosotros también nos encontramos bajo la soberanía del Rey. Hoy en día hay muchas personas que parecen reyes, pero que por dentro son esclavos de la codicia, los celos y el deseo. Si no nos gobierna Dios, no seremos más que esclavos de cualquier otra cosa menos de Él. Para no caer en esa miseria, debemos obedecer a Dios, que es el Rey, cuando Él nos advierte. Es decir, que primero debemos controlar el deseo de ser nosotros mismos los reyes, ya que la relación de obediencia con Dios como siervos suyos es el principio de la soberanía. Nosotros entendemos realmente el lugar que Dios tiene en nuestra vida. Nosotros no somos los reyes tal vez de nuestra vida, porque si nosotros no dejamos que Dios gobierne nuestro corazón, algo más lo va a gobernar. Y como dice acá la Biblia, puede ser la codicia, puede ser las pasiones, puede ser muchas cosas, el odio, el resentimiento. Pero debemos dejar que Dios gobierne nuestro corazón. Él es fiel y tiene lo mejor para nosotros. Sus planes son perfectos. Y si dejamos que Dios gobierne nuestro corazón, Él va a ser el perfecto administrador de nuestra vida. Él nos va a llevar correctamente hacia el lugar donde Él quiere llevarnos. Amén. Seamos fieles a lo que Dios nos ha dado, buenos administradores de lo que Dios nos ha delegado, y reconocer siempre que todo le pertenece a Él, y que cuando tal vez haya una oportunidad de pedir perdón, reconozcamos que es mejor acercarnos a Él con humildad que alejarnos y rechazarlo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, que nos hace recordar cuán importante es buscar tu corazón, cuán importante es creer que tú eres nuestro Dios y que necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, ayúdanos a ser guiados correctamente por tu palabra, y que esa palabra sea vida en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tu anhelo es que nosotros podamos tomar decisiones correctas que nos lleven a lugares de bien y de victoria. Te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Espero que podamos seguir aprendiendo la palabra de Dios cada día a través de este hermoso libro. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Estar contigo